para este último tramo, ¿no?, del programa, y le agradecemos de inmediato la presencia acá en el estudio de ADN. Lo pueden ver a través de ADN.cl también al ministro de Seguridad, Luis Cordero. Ministro, muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes. Muy amable. Ministro, sabemos que es súper complicado, además, en los tiempos que corren y en las agendas permanentes que corren. Quiero partir preguntándole por este funeral, ¿no?, de alto riesgo, del cual se está hablando, que hay un refuerzo importante, permanente, las medidas que se van a tomar y también la posición que ya fue descartada por el gobierno, pero se lo pregunto, de la posición de la alcaldesa de Quilicura en algún momento de pedir y solicitar Fuerzas Armadas, ¿no?, la participación de Fuerzas Armadas. Sí, yo ayer estuve en Quilicura. Si me permiten, ¿por qué se producen este tipo de preocupaciones cuando hay muertes violentas de estas características? Habitualmente este tipo de muertes violentas no solo tienen un impacto muy, muy grande por la forma en que se cometen los homicidios, sino que los contextos en los cuales se cometen en determinados lugares son resultado o consecuencia de rencillas o disputas territoriales. Entonces, cuando hay una muerte violenta de estas características, lo que suele pasar con los alcaldes o con las alcaldesas en esos lugares es que ellos estiman que probablemente podría venir una represalia de vuelta, ¿no? Entonces, para poder entender bien el contexto en el cual la alcaldesa, en este caso ella, en otro momento podría ser otra, reaccionan de esta manera, ¿no? Yo creo que uno tratar de comprender por qué los alcaldes reaccionan así, creo que también es responsabilidad de las autoridades. Y yo ayer la fui a visitar y yo tenía una agenda de trabajo... ¿Desde el miedo? Claro, desde el miedo y desde también sus vecinos, en el fondo, ¿no? Y puedo contar un par de cosas adicionales, pero yo tengo una reunión con ella el día viernes, que la reunión, yo visito todas las semanas 2-3 municipios, pero cuando yo voy a los municipios, y la razón fundamental es porque vemos barrios críticos, lugares donde hay alta concentración de intervenciones policiales, me acompaña Carabineros, la Policía de Investigaciones, o sea, cuando voy yo se moviliza mucha gente también para esa visita. Pero dado como fueron los hechos ayer, yo tomé la decisión primero de ir a la comisaría, ver cuál era el servicio operativo que se estaba haciendo. En la clasificación de Carabineros, dadas las características de la muerte, el perfil de la persona, el lugar donde se iba a ejecutar, tenía la categoría de extremo riesgo. Esa categoría es importante, esa clasificación de riesgo, porque permite dimensionar qué servicios policiales adicionales requiere la comuna. Y por eso la comuna, a partir de ayer, desde las 3 de la tarde, tiene radiopatrulla reforzado, control de orden público y GOPE en esa zona hasta que termine. Ahora, cuando la alcaldesa se refiere a tener militares, yo hablé con ella de este punto, después ella tuvo otra intervención sobre este tema. Tiene que ver con una cuestión que es cómo el Estado se despliega con su fuerza, en el fondo, ¿no? No es la primera vez que un alcalde lo solicita, lo pidió estos días el alcalde de Cerrillo, en otra ocasión lo pidió el alcalde de San Bernardo. En general, cuando los alcaldes intervienen sobre eso, lo que están fundamentalmente preocupados de cómo el Estado tiene dotación adicional. Claro. Entonces yo también hablé con los concejales. La preocupación central de ellos tiene que ver con la dotación. Yo les expliqué, mire, los casos en que los militares intervienen son situaciones muy cualificadas por la Constitución. Claro. Tiene que haber estado de excepción y además para eso estamos tramitando el proyecto de ley de infraestructura crítica. Pero perdón, ministro, pero son peticiones desesperadas, creo yo. En el fondo son es eso. Peticiones que están en un contexto de mucho temor y que yo creo que en materia de seguridad nosotros tenemos que hacernos cargo del temor. Eso. Por lo siguiente. Cuando tú miras los datos de Chile en materia de victimización con temor, es decir, de aquellas personas que reportan haber sido víctimas de delitos, de aquellas versus aquellas en que ellas consideran que pueden ser, de cómo se sienten ellas frente a la situación de delincuencia, el indicador de temor en Chile es muy alto. Es el más alto del mundo. Eso es lo que quiero decir. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? El índice de paz ciudadana está en torno al 30%. El indicador internacional, que fue el de Ipsos, que se publicó en enero, está en torno al 68%. Wow. Cuando tú miras los datos a la pregunta de la encuesta de paz ciudadana, de la última, ¿cuán probable usted cree que va a ser víctima de delito de homicidio? El 32% de las personas considera que en los próximos 12 meses puede ser víctima de homicidio. Si tú miras las tasas de homicidios cada 100.000 habitantes, que claro,
hemos ido a la baja, tenemos que seguir bajando, que está en torno, para el año 2024, de 6 puntos cada 100.000 habitantes. Eso significa que la probabilidad estadística de que una persona pueda ser objeto de homicidio es 0,006. Lo que quiero decir es que esa relación, el temor, es un aspecto respecto al cual nos tenemos que hacer cargo. Nuestro indicador de temor es muy alto. Si tú sumas a eso que los indicadores de confianza interpersonal de los chilenos y las chilenas y de la relación de las personas con las instituciones del Estado son indicadores de confianza muy baja, tenemos un riesgo muy significativo de tomar el primero que me ofrezca, reducir ese temor de alguna otra manera, con autoritarismo. No sé si me explico. Y por eso te decía yo, son peticiones desesperadas, ¿cierto? En contexto de desesperación, del temor que uno siente como que te está atrincherando finalmente y uno va quedando como en una isla y está rodeada de temor. Y que tiene que ver con otras cosas que no necesariamente son los delitos violentos o bien el homicidio. Porque lo que habitualmente también pasamos por alto es que las personas forman su impresión sobre la seguridad y sobre el temor en sus contextos cotidianos. Entonces genera esa sensación y que tiene que ver con mucha vulnerabilidad, no solo el homicidio que puede ocurrir en la vía pública, que tiene un impacto que es brutal, sino que también las incivilidades que están en torno al barrio, en el fondo, ¿no? Que van desde personas que puede estar viviendo en la vía pública, los ruidos molestos, como que la vida normal y cotidiana se altera sustancialmente y suma a eso los fuegos artificiales, los disparos injustificados. Entonces lo que yo creo que las autoridades públicas tenemos la obligación es tratar de comprender por qué se produce eso. Y no solo el Estado. Yo esta mañana tuve una reunión con la CPC, con el Comité Ejecutivo de la CPC y sus 6 ramas. Y un poco lo que conversamos era esto, ¿no? Cómo también desde el sector privado nos hacemos cargo de que aquí hay 2 dimensiones en la agenda de seguridad pública para el mediano y largo plazo. Reducir delitos violentos y, en segundo lugar, reducir el índice de temor, porque el índice de temor tiene un impacto en la vida cotidiana. En lo mental, en la emocional del país. O sea, tú estás con pública, eso, tú estás liquidando, le estás liquidando la cabeza al país en el fondo. Pero cuando vienen estos llamados, porque usted lo mencionaba, ministro, ¿no? Estos llamados de hay que sacar a los militares a la calle, ¿no? Es como, claro, son ciertos llamados, claro, de emergencia, de miedo, como dice la PAME, pero también hay no lo digo en este caso, no quiero ser súper respetuoso, pero también hay un riesgo de caer en cierto populismo también en algunos llamados. Completamente, pero si uno mira por un momento, cuando ve los alcaldes que están que ingresan a una dimensión de esas características, son alcaldes, o sea, son de todo el arco, ¿no? Sí. Porque el municipio tiene una virtud, y es que es el primer contacto de las personas con el Estado. Entonces, tener el oído puesto en los alcaldes y en los municipios es bien relevante, creo yo, para la autoridad. Lo segundo es que yo creo que es muy evidente cuando las personas comienzan a aprovechar del temor con una situación estrictamente contingente y derechamente de aprovechamiento, no es decir que no es real. Y en año electoral. Y en año electoral, porque además este es el otro desafío, ¿no? Como uno puede abordar los temas de seguridad en su dimensión más amplia, ¿no? Por eso hablo un poquito del espectro de los contextos en los cuales las personas forman sus decisiones en torno a cómo vincularse con los temas de seguridad y el temor. En año electoral, donde además para todas las elecciones en todas partes del mundo, el tema de seguridad, migración y costo de la vida ha sido clave. Y en los últimos años en Chile, desde la elección, yo diría, del 99, Lagos Lavín, el tema de seguridad en todas las elecciones presidenciales y municipales ha estado en el primer lugar de la agenda. Por eso, yo a veces medio en broma, medio en serio, cuando aparecen estas como propuestas de seguridad medias curiosas, bueno, más o menos es el libreto de Joaquín Lavín en la elección del 99 ajustado. Lavín más o menos dijo de un modo específico lo que el resto de los candidatos han venido diciendo en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Cómo separar las aguas? ¿Cómo darse cuenta de que uno tiene que tener mucho cuidado
y esto es un tema de responsabilidad pública, ¿no? De quienes participan del debate público, de no administrar el miedo como una estrategia electoral o como una estrategia política. Claro, pero eso es el populismo. Por un lado es el aprovechamiento que se puede hacer con la desgracia ciudadana, ¿no? Que estamos todos insertos en esta incertidumbre. Pero en términos concretos, ¿cómo un gobierno o un Estado, que es lo que impera, digamos, cómo puede hacerse cargo de ese miedo? ¿Cómo a mí me van a quitar el miedo? ¿Cómo voy a dejar de tener miedo si veo que la farmacia donde yo vivo en Ñuñoa, que supone una comuna relativamente tranquila, no dejan entrar a todas las personas porque está lleno de mecheros? ¿Me entiendes? Y yo me imagino que eso mismo está por todos lados y en las poblaciones más vulnerables, los sectores con menos recursos, educación, está en todos lados. ¿Cómo ustedes como gobierno y Estado se van a hacer cargo de mi miedo, que es lo que me invalida y que me impide incluso yo poder denunciar ciertos hechos que yo pueda ver? Y no solo denunciar, es que te cambian los hábitos de vida. Sí, claro. Dejas de salir en la noche. Las mujeres, por ejemplo, tienen una percepción del riesgo y la vulnerabilidad mayor, por lo tanto, sí, pues, en la calle dejan, por ejemplo, las matrículas para cursos y carreras vespertinas en el caso femenino ha ido bajando. Sí. Entre otras cosas porque tiene que ver con el cuidado de las familias, en fin. Esto, mira, yo diría hay tres formas en que el Estado está lleno de alternativas, pero si uno quisiera detenerse en ella, hay tres. La primera tiene que ver con que tú tengas la percepción de Estado presente. Estado presente va desde el patrullaje. O sea, por eso, cuando la gente dice, bueno, oiga, pero ¿por qué usted pone tanto énfasis, o el Estado pone tanto énfasis en cómo se ha renovado el parque automotriz y carabinero? Bueno, una razón muy simple. Porque el renovar el parque automotriz significa presencia, porque tengo vehículos policiales en patrullaje. El patrullaje y el control vehicular es altamente eficiente en términos preventivos, pero da una dimensión de seguridad que es muy relevante. Cuando los vecinos ven que hay un operativo policial, y de hecho está coordinado con el alcalde, la delegación, lo que viene pasando es que los vecinos suelen reaccionar a favor de sus autoridades locales felicitando la iniciativa. O sea, hay una idea que tiene que ver con Estado presente. El segundo tiene que ver con un Estado que tiene resultados. No solo que previene, es que si hay delito, la persecución penal logra condena a quien cometió esos delitos, pero no en 5 años más, sino que en términos próximos, ¿no? Porque si no, a mayor distancia, aunque tú castigues, las personas perciben que el Estado, el Estado actúa de modo ineficiente y eso aumenta la percepción de impunidad. Y lo tercero tiene que ver con las dimensiones preventivas más sociales, pero también situacionales. En las preventivas situacionales, preocupémonos de los paraderos. Los paraderos suelen ser un lugar donde hay una concentración importante de delitos de estas características. ¿Por qué? Porque un lugar que está mal, el lugar no está iluminado, los árboles no están podados. Por ejemplo, la experiencia que una persona puede tener en el transporte público y si tiene una afectación de su espacio vital o porque le robaron algo, porque alguien lo agredió, que es otro factor que me gustaría conversar, ¿no? Que cómo ha aumentado la violencia en nuestra relación interpersonal, te genera también una sensación, eso en términos situacionales. Y en lo preventivo hay factores, no hay que perder de perspectiva los factores socioeconómicos que son muy gatillantes. Y eso va desde la recuperación de espacios públicos hasta la focalización en temas de deserción escolar. Nosotros tenemos hoy día... por eso cuando empieza la discusión, rebajemos la edad de imputabilidad penal y aumentemos las penas en el caso de adolescentes, yo esencialmente lo que digo es, mire, cuando usted toma la trayectoria de uno de esos chicos que participó en un portonazo, usted probablemente se va a dar cuenta que el Estado tuvo contacto con él desde que tenía 10 años, 12 años y nunca logró ese chico adhesión a esos programas públicos por él o por su familia, porque su familia tampoco adhirió a esos programas. Entonces, es un Estado fallido, entonces. Es que esos son estos son los desafíos permanentes del Estado. Yo creo que sería un Estado fallido, que es un Estado de papel, cuando yo digo, mira, la manera en que abordamos los temas de seguridad es simplemente dictando leyes. No, claro. No hay intervención. No, porque eso es un Estado de papel. Claro. Lo que hay
tiene que ver con entender, y por eso yo creo que es tan importante que en seguridad no solo nos basta con aprobar leyes, lo que necesitamos es gestión pública en materia de seguridad. Ministro, usted hablaba de esto de la violencia que uno ve a cada rato, ¿no? No sé si vio esta imagen que se viralizó hoy día, ocurrió aquí al lado de la radio. 2 personas arriba de un auto, tiró uno el auto encima, se pegaron con un bate de béisbol, el tipo se reventaron los vidrios. Tira el auto para atrás, más allá del hecho puntual, sí. ¿no? Con unos palos. Hay un tema ahí que evidentemente también tiene que ver con la seguridad y uno dice, ya, pero... Y después salió un video que la misma persona había tenido un incidente similar en el aeropuerto hace no mucho rato. Sí. ¿Cómo abordamos ahí, no? Lo que pasa es que eso tiene que ver con una... Ahí cuando uno va ampliando como el perímetro de seguridad, seguro, ¿no? Seguro. Y diciendo, mire, ¿cómo...? No nos quedemos con que los temas de seguridad son simplemente persecución penal y policía. Porque hay aspectos de nuestra convivencia, de nuestra vida cotidiana que se están deteriorando muy significativamente. O sea, que un conflicto de estas características se resuelva a palo entre 2 automovilistas tiene que ver con muchas dimensiones, desde los temas de intolerancia, salud mental, etc. Uno de los segundos lugares donde yo creo que es conveniente ir poniendo foco es en la escuela. La escuela ha venido aumentando sus niveles de violencia en su interior muy significativamente. Y por eso el Ministerio de Educación ha puesto tanto énfasis en los últimos años en temas de convivencia escolar. El espacio escolar, la escuela, que es el lugar donde nuestros hijos van a aprender las reglas elementales de la convivencia y la vida cotidiana, se ha transformado en un espacio juridificado donde todo conflicto termina en un tribunal. Y lo tercero tiene que ver con un factor que no observamos, pero que tiene una traducción física, que es la violencia digital. La violencia digital ha aumentado muchísimo y eso en algún momento tiene una manifestación material. Claro. Entonces, yo creo que la forma de vincularlos en espacios de intolerancia y de aumento de violencia, no solo física, sino que verbal y virtual, es un asunto respecto al cual nosotros debiéramos poner foco, y digo que eso es un diálogo más colectivo, ¿no? Porque si no, lo que quedamos que pareciera que este es un problema sectorial, cuando en verdad es un problema de diálogo más colectivo. Ministro, ¿qué hacemos con Colo-Colo, con el Estadio Monumental? Hay un proyecto grande, millonario, para poder emplazar un nuevo Monumental. Hay problemas ahí con la ley de violencia en los estadios. Van a suspender probablemente a Colo-Colo, van a quitar los puntos a la Conmebol, pero en fin, ¿puede seguir funcionando el Monumental? ¿Tiene las condiciones para poder asegurarle a los vecinos que no van a sufrir las consecuencias? ¿Tiene las condiciones para los futbolistas incluso que están jugando, para la gente que va a ver, para las 40.000 personas que están tranquilas viendo un partido? ¿Puede o no se puede? Yo creo que es momento de mirar las cosas con frialdad y asumir 3 asuntos que me parece que son claves. La primera, el fútbol, desde la dictación de la ley de violencia en los estadios, que ya a esta altura cumplió 30 años, y sus modificaciones posteriores, da cuenta simplemente de su tránsito, y entre medio de todas las iniciativas que se incluyeron, incluyendo Estadio Seguro, de que tenemos un problema estructural, respecto del cual, si los clubes y la asociación a la cual pertenecen no se lo toman en serio, tiene un punto de no retorno que a esta altura, yo sé que en el caso de ustedes dos me van a mirar con escepticismo porque no lo he escuchado en muchas ocasiones, pero uno de los problemas que tenemos son que el fútbol reacciona a crisis, ¿ya?, asume compromisos y esos compromisos después se diluyen en el tiempo. Mirado desde el punto de vista del Estado, y por eso mirado a la perspectiva, en este caso del Ministerio de Seguridad, ¿por qué la instalación del Ministerio de Seguridad tiene un quiebre que yo creo que es conveniente que los clubes lo tengan claro y la NFP también lo tenga claro? Porque al crear el Ministerio de Seguridad, el objetivo del Ministerio de Seguridad es uno y muy concreto, que está vinculado a los eventos deportivos, a los eventos masivos, a sus condiciones de seguridad, y en el caso de la ley de fútbol profesional, que está vinculado al registro. Por lo tanto, para ser bien transparente, el éxito deportivo o comercial de la actividad no es un problema del Ministerio de Seguridad. Pero... Espérese. Entonces, hasta ahora,
¿cuál es el fenómeno que teníamos? Lo que teníamos es una política, ¿no?, asociada a seguridad, respecto del cual dependía además el desempeño del espectáculo deportivo. No sé si me explico. Usted tiene ahí un tema de... privado o público. Pero que tiende, cuando usted tiene objetivos de política pública, objetivos públicos, que pueden rivalizar, en algún momento uno va a ceder a favor del otro, cuando dependen de la misma mano. Cuando usted los tiene separados, lo que hace es que seguridad es seguridad y tiene que ver con la garantía de funcionamiento de los establecimientos, porque no es solo el Monumental, son en general lo que sucede en torno a los estadios. En segundo lugar, la seguridad no solo al interior del recinto, sino lo que sucede en el perímetro y en zonas más lejanas. Lo tercero es porque en el caso del fútbol profesional uno tiene que tener la dimensión del impacto social y lo que supone la generación de un conjunto de actos antisociales cuyo origen comienza ahí, pero que termina en otro lugar. Las incivilidades alrededor del estadio. Y lo tercero, que son en los lugares más periféricos de la ciudad, donde estos se transforman en disputas territoriales asociados a organizaciones criminales, a tráfico de drogas, en el fondo, ¿no? ¿Tienes detectado como ministerio, o cómo van avanzando, tienen detectados cuáles son los piños que están en las barras, a qué comunas pertenecen, a qué lugares pertenecen, por dónde va toda esa línea delictual que se inserta en los estadios y es lo que tiene a todo atemorizado? ¿Por dónde va? Se lo voy a decir en los siguientes términos. Esos piños, los clubes los conocen. ¿Quiénes los conocen? Los clubes. Los clubes. O sea, el principal conocimiento lo tienen los clubes. Ellos saben perfectamente quiénes son. Pero les pasa la información a ustedes. Sí, pero lo que... Y por eso yo creo que el tratamiento distinto de la persecución, primero, del tratamiento de algunos de esos piños, como organizaciones criminales, que cometen delitos no solo en el estadio, sino que aprovechan su posición del estadio para cometer delitos en otros lugares. Y en segundo lugar, tener focos investigativos, que es lo que hemos conversado en el Ministerio Público, para toda la línea de actuación, incluyendo sus financistas, es el cambio de la estrategia para abordar este tipo de situaciones. Además, en los piños del fútbol, de las barras, usted tiene muy distinta dimensión. Hay algunos que provienen del anarquismo, hay otros que son derechamente, que tienen discursos antisociales muy estructurados, hay otros que son sencillamente grupos delictuales muy específicos. Además, dentro de esos grupos usted tiene una estructura muy, muy heterogénea. El Estado está trabajando en eso, pero lo que yo creo que lo clave no es si el Estado tenía información o no, pero yo creo que el Estado la tenía. Aquí lo clave es, con esa información, cuál es la estrategia. Y yo creo que la estrategia distinta es perseguir a ese tipo de grupos como organizaciones criminales que tienen una lógica desde el punto de vista penal, de cómo perseguirlos y qué penas arriesgan. Y en segundo lugar, tiene que ver con la coordinación con el Ministerio Público con ese fin. Es decir, no mirar simplemente esto como la violencia que ocurre dentro del estadio, sino de cómo se proyecta eso a un conjunto de actividades ilícitas a las cuales están vinculados los miembros de esas barras. Tremendo tema y bueno, vamos a estar siempre muy pendientes de si me permiten, un solo... Esto es por decirlo que... Hay veces que uno tiene las herramientas, pero el gran desafío es cómo las gestiona y cómo hace nuevos enfoques. No sé si me explico. Sí, claro. Y para eso uno tiene que también respetar las historias. Yo creo que las administraciones previas trataron de buscar alternativas. Lo que es clave es que uno no crea que está inventando la rueda de nuevo, sino tratando de ser un poco más preciso con la información que el Estado ya tenía. Haciendo girar esa misma rueda. Ministro del Cordero, muchas gracias por estar acá. Y nosotros nos despedimos, Sí, pues. En los servicios informativos de Radio ADN nos pasamos un poquito, les pedimos mil perdón. Sí, sorry. Gracias, ministro. Un gusto como siempre. Muy buenas tardes. Gracias, ministro.